Ministries presenta Restaurando Corazones. Y no hay un dolor de conciencia más grande cuando el hombre o la mujer comete ese pecado ya físico, aún haciéndolo así, que lo está cometiendo, ya tiene un fundamento de amargura, de confusión y un trauma psicológico. El trauma es un espíritu. Y cuando el espíritu trauma toma tu vida, va a tomar tus acciones, va a tomar tu determinación, va a tomar tu finanza. Un hombre que se quiera ver destruido financieramente, una mujer, lo primero que tiene que hacer es fornicar y adulterar. Y por ahí va la deriva, la pobreza, el desastre. En esta palabra, una palabra muy apostólica, una palabra que nos fundamenta en todas las cosas que hacemos para hacerla bien. Y es una palabra que el apóstol Pablo se la da a una iglesia que se creía bien espiritual y no pecaminosa. El pecado es nuestro peor enemigo. Y somos nosotros, nos convertimos en ser nuestros peores enemigos. Pero ahora nos vamos a convertir en ser nuestros mejores amigos. Di, yo soy mi mejor amigo. Tendré cuidado de mí mismo. Qué lindo, qué lindo. ¿Se ven bien ustedes? Primera de Corintios capítulo 6. Quedamos en el verso 9, que estábamos tocando el área de la fornicación y del adulterio. ¿Ok? Yo quiero que se sientan bien firmes y libres y seguros de sí mismos al trazar esta palabra. Sumamente importante. Ya íbamos entrando a la palabra de avaricia. Estamos hablando de los que heredan y no heredan el reino de Dios. Quiero describirlo un poquito rápido, lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es donde Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas para ustedes. O sea, donde ustedes van a estar por la eternidad. O sea, el lugar de la salvación. El lugar donde mi Padre estará recibiendo sus bendiciones por la eternidad. Para siempre. Donde no entra carne ni sangre. Donde entramos con un cuerpo glorificado. Usted sabe que vamos a ser arrebatados. Cuando somos arrebatados para ir al lugar eterno, vamos a recibir un cuerpo glorificado, porque vamos a necesitar un cuerpo para estar allí. Un cuerpo, dice la Biblia, similar al de Cristo, al de Jesús.
Y ese cuerpo nos va a sostener en vida eterna, allí en ese lugar donde Él fue a preparar moradas. Muy interesante, fácil y sencillo. Pero si nosotros estamos en pecado, nuestra alma está contaminada, se hace muy pesada para la atmósfera de ese lugar y no puede estar allí presente. Por eso es esta palabra, que no heredará el reino de Dios. Fíjese que no dice el reino de los cielos. El reino de Dios y el reino de los cielos son diferentes en categoría espiritual y de forma de vida. Diferente. El reino de Dios es la eternidad, el lugar de la eternidad. El reino de los cielos es el lugar que maneja Jesús, que lo trae dentro de nosotros para conducta y para procederes. Y lo vamos a entender muy bien como lo expresa el apóstol Pablo. Y así tenemos una mejor conducta y así tenemos una mejor vida aquí en la tierra y cuando vayamos con el Señor. Amén. Reino de los cielos es donde están todos tus regalos y promesas y toda la bondad y toda la vivencia de Jesús en ti. Ese es el reino de los cielos, por eso es colocado acá. El reino de Dios es donde vas y vas a estar. Entonces aquí hay una situación que presenta el apóstol Pablo por revelación. Él dice que a él se le reveló lo que a nadie se le había revelado y es verdad. Estas son revelaciones que muchos apóstoles no le entendieron. Le entendieron después que Pablo la habló y la dijo. La mayor parte de situaciones del hombre o de la mujer en amargura es por el sexo mal hecho, indebido, pecaminoso. Y aquí en algún momento todos hemos pecado. Pero muere Cristo en la cruz para derramar su sangre, borrar el pecado original, que era imposible borrarlo, pero como para Dios todas las cosas son posibles, envió a su Hijo, lo engendró, fue a la cruz del Calvario, muere y derrama la sangre para que cuando tú te arrepientas, esa sangre borra el pecado original. Y si borra el pecado original, borra todos los pecados que podemos cometer. O sea, que el que se crea libre de pecado aquí, arroje la primera piedra. Estamos conversando y aprendiendo así. Fíjense que hay un dedo hacia mí y otro dedo hacia ustedes. Nadie puede decir nada. ¿Te arrepentiste? De corazón eres libre. Ahora bien, cuando cometes el pecado de fornicación y adulterio, que es uno de los pecados más señalados y más fuertes, de la manera en el lugar incorrecto, empieza a nacer una amargura. Por ejemplo, un hombre que viva masturbándose a una mujer está adulterando. Adultera y fornica solamente de pensar estar con la mujer de otro, o con una mujer soltera que no es la tuya, o con un hombre soltero que no es el tuyo. Qué bien se ve ese hombre. Ay, pero que era que musculoso, míralo. Wow, qué bien. Y vuelve, ay, míralo de nuevo. Y vuelve, ay, Dios mío. Igual con el hombre hacia una mujer. Ay, pero mira a Marita cómo se ve. Pero mira cómo camina. Pero es un demonio lo que tiene, ¿verdad? Fue el error de David. No David aquí, sino David el rey. Fue su error. Miró a Betsabé muchísimas veces. Y yo siempre he dicho que David terminó masturbándose. Claro, porque ese hombre está en el palacio y está en el balcón, ve a esta mujer desnuda bañándose y la vio 3 o 4 veces y a lo último se la tuvieron que traer para acostarse con ella. Y tenemos que dejar esa peripecia que tenemos de esa religiosidad, que hablar de este tema resulta ser algo, ay, mira, hipócrita.
Sabrá Dios lo que eres en tu habitación privada o cuando estás sola o solo. Aquí tenemos que hablar las cosas como son, como la Biblia la expresa. La Biblia declara bien el sexo y las relaciones íntimas para que el hombre y la mujer no pequen. Pero a través de esos tabúes y de esas cosas, ay, no, pero hablando en la iglesia, ay, no. Mire, charlatán. Mientras más libertad hay en el amor íntimo entre el hombre y la mujer, menos cuernos hay o menos infidelidades hay. Y ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde hace el hombre a la mujer inferior por su egoísmo personal. Y ahí es donde la mujer hace al hombre más sinvergüenza. No, tiene que ser claro, exacto, verdadero, sincero. Y vas a ser más efectivo con tu esposa y tu esposa va a ser más efectiva contigo. Eso es así. Para que la perversidad no entre a tu casa, ni a tu corazón, ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a ti. Va a haber una libertad y una claridad de relaciones. Eso es muy importante. No, mientras más ora antes de estar con tu mujer si quieres, y Dios va a depositar la unción sexual en ti y en ti para ambos. Un fundamento teológico poderoso que hay en esta palabra. Y a través de la administración de esto que voy a ministrar, que le va a servir a muchos matrimonios cuando compren el CD, ustedes van a saber enseñarle a sus hijos para que sus hijos no violenten a una muchachita y para que usted no se esté enamorando de las muchachitas jóvenes por ahí porque cree que la mujer se le está poniendo vieja ya. La mujer nunca se pone vieja si usted está bajo la unción del amor sexual de Dios. Veo rostros que me están mirando raro. Dígale a su esposa, mami, la vida va a cambiar mejor entre tú y yo ahora. No permita que su marido ni su esposa llegue a una acción sexual para que no suceda lo que dice Corintio. Porque va a empezar la masturbación y va a empezar el pecado de fornicación en su mente. Jesús dijo bien claro que con solo pensar estar con otra mujer o otro hombre o la de tu hermano, con solo pensar lo que está teniendo relaciones, ya lo hiciste. Y es considerado un hecho. Eso empieza a producir, imagínense un hombre en una computadora viendo mujeres desnudas y acciones sexuales o en un canal con una película, solito ahí. Y de repente viene un hijo y lo encuentra. Va a maltratar a esa criatura, le va a hablar mal y le va a tomar mala voluntad, porque siempre tú tienes hijos y hay uno siempre que entra y abre la puerta. Y entra. Yo tengo una que cada rato era el que abría la puerta. No tocaba. ¡Hey! Gloria a Dios que nunca encontró a uno en una cosa que no quería que tuviera. Los hay. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? O 2 hijos. Siempre hay uno que es un tiro, que no toca y ¡fua! Que entra. ¡Ay, mami! A ese niño que te encuentra en una acción como esa, le produce un choque. Viendo una película sexual en la computadora y en un acto de masturbación el padre o la madre le produce un choque y como te descubrió lo vas a maltratar siempre y va a producir un caos mental y raíces de amargura en el hombre o en la mujer porque está haciendo un sexo indebido, está pecando 3 veces, está violentando todas las normas y reglas de Dios aquí. Pero si te dio una esposa y la tiene, no, que mi esposa no me atiende, pero ¿qué tú estás haciendo para que no te atienda? ¿Cómo la tratas? Y viceversa con el esposo.
ya ahí hay una casa llena de fornicación y de adulterio. ¿A quién tú le vas a justificar eso? ¿A quién? Y te llena cada día más de esa perversidad y esa basura. Y empieza el rechazo entre marido y mujer y el pecado aumenta. Ahora hay que hacerlo personalmente. Como no me atiende, yo tengo una razón para no estar con ella o para no estar con él. Y no hay un dolor de conciencia más grande cuando el hombre o la mujer comete ese pecado ya físico, aún haciéndolo así, que lo está cometiendo, ya tiene un fundamento de amargura, de confusión y un trauma psicológico. Trauma es un espíritu. Y cuando el espíritu trauma toma tu vida, va a tomar tus acciones, va a tomar tu determinación, va a tomar tu finanza. Un hombre que se quiera ver destruido financieramente, una mujer, lo primero que tiene que hacer es fornicar y adulterar. Y por ahí va la deriva, la pobreza, el desastre. ¿Cuántas veces y cuántos de nosotros estamos engendrados por un padre o quizás una madre? Pero en este caso el que envía los ADN al cuerpo tuyo, que es donde viene la sangre, han sido engendrados por un padre que está en fornicación y adulterio, que ya ha hecho un cuerpo de su cuerpo con otra mujer y va y se acuesta con tu mamá y hace otro cuerpo o viceversa a la mujer. Y nosotros estamos engendrados así. Venimos ya con una maldición dentro y sobre de nosotros. No somos legítimamente engendrados por un cuerpo y por una emoción de un hombre y una mujer sin pecado. Come on. O sea, fabricamos o engendramos o hacemos una generación totalmente turbia, donde el género de la sangre y los genes tuyos vienen contaminados y viene una maldición dentro de la sangre de tu hijo y ese hijo crece con esa maldición encima y va a hacer lo mismo que tú haces. Y yo quiero aquí a alguien que me pruebe que no es así. Y te estoy hablando desde el término de vista médico, psicológico y de engendro. Lo mismo el no estar casado y tener unas relaciones sin estar casado. Estás en pecado, estás fornicando. Los pactos anteriores no se han roto todavía. Así que todos los hombres que están aquí, mujeres aún, o en cualquier lugar, allí en tu casa, ahí donde está viendo el mensaje, van a tener que desligarse de esos pactos si no lo han hecho, porque siguen contaminando espiritualmente y haciendo tu cuerpo otro cuerpo que ya tuviste con otro cuerpo. No hay condena si hay arrepentimiento. Qué tema fuerte. Qué fuerte es este tema. Pero es el básico, es el fundamental. Para nosotros tener hogares, matrimonios limpios, puros, tener hijos sanos, puros, engendrarlos sin pecado. Porque la acción de las relaciones íntimas con tu esposa, si tú estás limpio, salvo, puro, van a ser puras y el niño que venga ahí va a venir un niño puro, santo, limpio, sin pecado, libre. Y la otra generación que venga tiene que venir así para que hasta la cuarta generación no haya ningún pecado. Todo esto produce idolatría. El pleone del griego es una avaricia. Y la avaricia se conecta con todo este tipo de relaciones que le estoy hablando. En el pueblo latino, el hombre no fue enseñado correctamente y ejercitó estos pecados continuamente. ¿Los recibiste tú en la sangre? ¿Lo recibí yo en la sangre? Y solo por la gracia de Dios
al recibir a Cristo como nuestro único Salvador, rompió todas estas maldiciones de nuestras vidas y hemos sido libres. Ahora, conducta a seguir. Liberta a tus hijos. Ora por ellos para que no cometan los mismos errores de sus abuelos y los mismos errores que nosotros en algún tiempo, cuando no estábamos en Cristo, hemos cometido. Pero aún en Cristo, sentarse detrás de una computadora a hacer eso va a traer amargura. Y esa amargura en un momento dado va a ser manifestada sobre tus hijos, sobre tu esposo o tu esposa, o en la misma iglesia. Ahí es que vienen los grandes chismosos y divisores de una iglesia, con esa raíz fundamental. La trae de un lugar o de un sitio y trae una transferencia de espíritu, y al que más cerca esté le transfiere ese espíritu, y ahí comienza una actividad irregular en una persona y después en otra, porque viene de una base fuertemente pecaminosa. Tus relaciones con tu esposa tiene toda la libertad. Ora si quiere. Qué lindo poder orar antes de tener relaciones con tu esposa, porque va a venir la unción del sexo que Dios da. ¿Sabía usted eso? Que Dios está envuelto en sus relaciones personales. ¿Sabía usted eso? Que Dios está en cada lugar que usted va. A veces lo ignoramos y levantamos la mano derecha y le decimos: Dios, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Y dice: que ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Cómo diferenciamos esto? Todo viene de una relación equivocada del padre y la madre y de un descuido con su hija o con su hijo. El tío que visitó, el amigo de confianza, empieza a dañar tu hija. Bendito sea Dios. ¿Cuántos tienen hembrita acá? El tío, el amigo. Ay, cuando las mujeres se divorcian y tienen hembras y se casan con un hombre, que empieza a mirar la hijita que tú engendras y que cuide, que soñaste con ella con tanto amor. Yo puedo hablar de esto con mucha propiedad, porque tú no sabes lo que se siente cuando alguien daña a tu hija. Aun cuando tiene un varoncito y llega un loco enfermo sexual perverso y te agarra un varoncito y te lo confunde y te lo lleva a unas relaciones, que de ahí sale un homosexual o un afeminado. Nosotros podemos parar las generaciones de perversos cuidando de que un hijo nuestro no se convierta en perverso y nadie lo convierte en perverso, y que la perversidad es que yo tenía, él no la tenga, y de que una hija sea dañada y sea frustrada y anda en una frustración, en un dolor siempre hasta que Dios se lo quite, porque vino un perverso y dañó tu hija. Y esa niña lleve la perversidad a otros hombres y mujeres y se convierte en una bisexual. O una persona que odia y repudia a los hombres porque fue violentada.
O porque vino un hombre que quiso violentarle y la frustró. Cuando la iglesia despierte al proceder correcto de educar a sus hijos y decirle qué es el sexo y para qué es el sexo y cuándo se debe hacer esa acción y cómo Dios ve esa acción y cómo debe de ser, entonces vamos a crear generaciones pura, sana y santa. Pero si le esconde la verdad, van a meter la pata, perdonando la expresión, o van a cometer el error de ser tontos ante estas cosas y venga cualquier perverso y daña a tu hijo o tu hija. Cuando la carne sobredomina con todas las cosas que hemos mencionado antes, cuando esa carne toma autoridad, va a tener amargura porque no tiene paz, no puede estar cómodo contigo mismo, porque el hombre interior, el hombre puro, el hombre que quiere resaltar a Dios, ese hombre está en contra de las acciones del hombre exterior, del hombre de la carne, está en contra totalmente y va a tener una batalla contigo mismo. Por eso hay gente que se suicidan, porque la carne tomó dominio sobre el espíritu, cogen una pistola y ¡pum!, se matan.